Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. ¿Cómo están? Pues muchísimas gracias por estar acompañándonos esta tarde. Yo creo que va a estar muy divertida la sesión. Tenemos cosas muy interesantes que compartir y bueno, tenemos autores que nos acompañan y comentaristas y un público pues muy interesado en los temas no solamente de la evaluación, ¿no? Sino finalmente de la preocupación por la calidad de la educación en nuestro país y también por ver como con urgencia qué tanto podemos contribuir cada uno desde nuestro ámbito, ¿no? Para mejorar la educación y sobre todo pues pensando en los niños y jóvenes que están pues en nuestro sistema educativo, ¿no? Creo que finalmente esa es la preocupación de todos nosotros y creo que pues los desplazamientos que han hecho cada quien desde donde viene, dejando sus actividades rutinarias y respondiendo a nuestro llamado, nos habla de pues ese compromiso compartido, ¿no? A nosotros nos da mucho gusto que ustedes vengan y sobre todo dar a conocer trabajos del INE que tienen que ver con esta preocupación sobre la calidad del sistema educativo. Quizás el INE siempre lo ubicamos como el que aplica las pruebas, ¿no? PISA, SCALE, indicadores que nos van diciendo un poco sobre la calidad del sistema educativo, de la oferta que tienen nuestros niños y jóvenes en la realización de su formación, ¿no? Personal y profesional, ya más de adultos. Y ahora, bueno, estamos queriendo compartir con ustedes, aparte de esta preocupación, pues acciones muy concretas que van más allá de solo conocer el resultado de una prueba, ¿no? En este caso de la prueba conocida como PISA, si me hacen favor de cambiar la filmina, este, bueno, esta actividad que es el programa para la evaluación internacional de los estudiantes, decía mejor y más familiarmente referido como PISA, y que es este intento por acercarse a conocer pues cuál es la situación de los jóvenes de 15 años, ¿no? Que están preparándose para la vida y por lo tanto una idea de acercarse y ver qué tanto saben por lo menos de ciertas materias que ahora de ellos vamos a hablar, básicamente referido a lo que es matemáticas, ciencias y sobre todo lectura, que es el panel que ahora van ustedes a conocer, ¿no? Y que cada 3 años se realiza esta prueba y que es una prueba que desde su diseño se pensó que fuera una prueba que pudiera comparar cómo estaban los jóvenes en su formación en distintos países. Entonces esta idea, desde su diseño mismo, se piensa como alejada o distinta del currículum particular que pudiera haber en cada uno de los países, y más bien la idea de asomarse a ver capacidades, a ver disposiciones, a ver estas posibles estrategias que se pueden ir desarrollando los estudiantes en estas 3 áreas. El INE tiene a su cargo la aplicación y pues todo lo que es el seguimiento de los resultados de esta prueba desde el 2003. Entonces seguimos trabajando en ello, pero decía, el INE quiere ir un poco más allá, no solamente quedarse en lo que es la aplicación de esta prueba, ¿no? Que fue diseñada así, pensada así, porque resultaba como interesante tener como puntos de referencia que fueran más allá de cada país en específico, ¿no? Y que nos permitiera como decir si efectivamente estamos respondiendo a las condiciones del mundo, pero de este mundo que le está tocando vivir a los jóvenes, que es un mundo pues más común, más globalizado, ¿no? Y que resulta del todo interesante pues ver cómo cada país está atendiendo los resultados que va obteniendo en cada una de las aplicaciones, ¿no? Si me pasan la que sigue, por favor. Entonces aquí, como decía, no se trata de dar como respuestas y de ver en qué medida el currículum particular de cada país está atendiendo, por ejemplo, en este caso,
un rubro en particular que tiene que ver con la lectura, en donde se ven como estos posibles niveles que uno puede tener en cuanto a ser lector, ¿no? Reflejados en estas tres frases que están en la parte baja de la filmina: acceder y recuperar como un nivel, digamos, elemental, básico; integrar e interpretar; y reflexionar y evaluar como algo mucho más complejo. Creo que el punto interesante que las pruebas PISA han venido como a poner en la preocupación mundial tiene que ver con que podemos seguir desarrollando una capacidad, una habilidad, que no es sabemos o no sabemos, sino cómo podemos ir adquiriendo y perfeccionar y profundizar. Entonces da como esta idea no de blanco o negro, sino de algo mucho más complejo y de algo que siempre tenemos que estar trabajando y que podemos mejorar. O sea, no la idea como de que evalúo y ya digo si supo o no supo, ¿no? Esta idea como de la evaluación hacia el final de un proceso, sino mucho más claramente la invitación a conocer más qué es lo que está siendo evaluado, en qué nivel se está, y un poco el aliento de cómo puede seguirse perfeccionando esto. Si me pasa en la que sigue, en general ustedes ya saben, ¿no?, que en las pruebas pues hay resultados, hay puntajes que nos van dando una idea de más o menos cómo está una población en particular, en distintos niveles, como los que referí hace un momento, de dominio de lo que es la habilidad de lectura, reconociendo que se pueden leer textos muy diversos, y ahora va a ser el tema que van a abordar aquí nuestros invitados, ¿no? Y esta idea pues nos va diciendo, por ejemplo, la población en general, en qué niveles predomina la capacidad medida de esta manera en los niños que participaron en la prueba. Entonces, insisto, aquí podemos, esto siempre tendría que ser como la invitación a reflexionar, primero cómo estamos, qué está predominando, dónde están los problemas, y lo más importante, y yo creo que esto es lo que va a dar pie a compartir esta tarde todos nosotros, qué podemos hacer, qué puede hacer en este caso el docente, conociendo estos resultados, viendo la perspectiva de todo lo que nos falta por desarrollar, la invitación para irse más hacia la comprensión y sobre todo a la orientación del profesor que pueda hacer con esto, ¿no? Si pasan la siguiente. Como se dice en la primera frase, para nosotros como institución, como INE, lo más importante es que el sentido que tiene la evaluación pues tiene que reflejarse en la mejora. Es decir, la preocupación no es evaluar solamente y terminamos ahí nuestra labor. Queremos comprometernos con ir un poco más allá y decir cómo contribuimos para que esta evaluación efectivamente en algún momento nos pueda decir si estamos avanzando y en qué medida. La otra es cómo comunicamos la información que nosotros estamos obteniendo y cómo reconocemos que hay distintas audiencias. O sea, otro colega que se dedica a hacer mediciones, aplicaciones sofisticadas, ejercicios estadísticos, etcétera, pues será un nivel de comunicación distinto al que pueda tener el directivo o el diseñador de políticas, ¿no?, el encargado de un sistema o de un nivel educativo, y el profesor. En este caso, estamos pensando en el profesor en particular y cómo podemos comunicarle al profesor resultados que le permitan a él iniciar, continuar, fortalecer acciones, en este caso didácticas, para en particular lo que es la lectura. Entonces, en el INE, si me pasan la que sigue, por favor, queremos apoyar a los maestros con este tipo de herramientas. O sea, el INE es una institución relativamente pequeña para poder atender a todos los maestros del sistema educativo, no más de 1 millón de maestros. Sería como difícil, la capacidad del INE no da para eso, pero sí da para generar información que puede ser retomada desde los estados. Entonces ahí desde cada uno de los estados poder, por ejemplo, reproducir estos materiales. Si me pasan la que sigue, por favor. Ahí ya tenemos unos primeros números que nos dicen que sí hay interés, o sea que los profesores sí quieren tener ideas y apoyos para realizar acciones en beneficio de sus estudiantes, y tienen ustedes ahí
pues algunos primeros datos, es decir, están ahí algunas de las publicaciones que van a ser el motivo de la charla de esta tarde, algunas consultas que ya se están haciendo en vía internet en cada uno de los distintos textos, el número de ejemplares que se han editado y que se han distribuido y que obviamente son insuficientes si pensamos en todos los profesores. Pero cabe decir que en otros materiales similares que tenemos, no referidos a PISA, sino a escala en particular, pues ha habido también miles y miles de consultas. Es decir, hay material que se pone a disposición de los maestros, hay indicadores que nos dicen que los profesores tienen interés, y si pasan la que sigue, por favor. Les agradezco nuevamente su presencia y sin más preámbulo los dejo en manos de María Antonieta Díaz Gutiérrez, que es la coordinadora, la encargada del área que tiene por función la aplicación de la prueba PISA y en este caso pues fortalecer e iniciar estas nuevas estrategias de comunicación por un lado y de uso de los resultados de las evaluaciones que hacemos desde el INE y sobre todo este interés de participar con los maestros, de proporcionar herramientas a los maestros para que ellos puedan mejorar sus labores y que finalmente lleguen directamente esos beneficios a los niños, ¿no? Muchas gracias y les dejo con María Antonieta. Gracias, gracias Mario. Bien, pues buenas tardes a todos y a todas. También muchas gracias por estar aquí presentes en esta exposición que vamos a tener. Por una parte, los que vivimos aquí en el INE, pero lo más importante es que puedan oír a los autores y también oír los comentarios que nos va a hacer la doctora y que amablemente aceptó venir para la presentación de esta nueva colección. Bueno, la colección, la competencia lectora desde PISA, es una obra coordinada, como decía Mario, por la Dirección de Proyectos Internacionales y Especiales, y esto fue en el afán de mejorar, de apoyar la mejora de la enseñanza en el aula y también de contribuir a que los estudiantes vayan teniendo aprendizajes relevantes, aprendizajes, competencias, porque es claro que estas competencias no son adquiridas de una vez, se van desarrollando poco a poco y siempre es con el concurso, sin duda, de los docentes. Bien, voy a la siguiente, por favor. Les voy a contar un poco cómo está la organización y cuál es el contenido de esta colección. Se organizaron por tipo de texto de acuerdo con PISA. Entonces tenemos un texto dirigido a este formato que es continuo, otro discontinuo, otro mixto. Creo que ya tienen en sus manos los materiales, ¿sí? Cada uno de estos cuadernos incluye de 3 a 5 textos elegidos por los autores. Son textos breves. Esto no quiere decir que se mande el mensaje de que sean el tipo de extensión que se manejen en el aula. No, se incluyeron aquí justamente por la extensión que tienen los materiales, no nos dio para más, pero tratan de ejemplificar, de ilustrar la manera en que se pueden leer, ¿sí? Bien, los cuadernos tienen dos partes, una parte común, que es una parte conceptual, donde se define lo que es la competencia lectora, que ya adelantaba Mario en su presentación, define también aquellas cosas que se llaman dimensiones, de acuerdo con PISA, que incluye el tipo de texto, las situaciones y los procesos. Así también viene la descripción de los niveles de desempeño, y esto es muy importante porque los autores tomaron como referencia esos niveles de tal forma que en las rutas que ellos van a seguir, que ejemplifican la manera de acercarse a los textos, tratan de seguir los niveles desde los más sencillos hasta los más complejos. La otra parte, la segunda parte, que es la más rica, que es la fundamental, que es la que realizaron los especialistas que están aquí acompañándome, que son propuestas
de cómo abordar los procesos de la competencia lectora, desde los niveles más sencillos hasta los más complejos. Esto es lo más rico. A partir de estos textos que ellos incluyeron en el formato que corresponde, ellos nos van ejemplificando, nos van ilustrando cuáles son esos caminos para poder llegar a una comprensión, no solamente de poder leer una comprensión sencilla, sino llegar a una lectura crítica. Además, la ventaja de todo esto es que añadieron reflexiones y sugerencias didácticas. No son reglas de cocina, son eso, sugerencias didácticas que pueden ayudar a los docentes a poner en práctica lo que aquí se dice. Una cosa adicional que quiero mencionar es, si ustedes se dan cuenta, son textos breves, máximo 30 páginas, están a color, y esto fue con el objetivo de hacerlos manejables por los docentes y hacerlos muy atractivos, o sea, que sea una manera accesible para los docentes acercarse a los enfoques, al enfoque que tiene PISA y aprovecharlo en el aula. La siguiente, por favor. Ustedes se darán cuenta, por lo que ya tienen en sus manos, que hay un cuaderno adicional, que es un cuaderno que se llama Leer para qué. Este cuaderno es de naturaleza netamente conceptual, fue elaborado por Salvador Saulés, que está aquí presente, que está en la primera fila. Él es miembro de la Dirección de Proyectos Internacionales y Especiales y amablemente se dio su lugar en la mesa para darle cabida a los autores externos para que pudieran exponer. No quería dejar pasar de lado esto porque también él es un autor de casa. Él elaboró este cuaderno y su contenido incluye los diferentes tipos de enfoques lingüísticos, psicolingüísticos, sociocultural, y llega también a los diversos usos que se da la lectura en diferentes situaciones, ya sea para hacer, para informarse o para entretenerse. Les pido que también lean con detalle, con atención este material que es conceptual, pero cierra esta colección. Los otros son más didácticos, sin embargo nos pareció muy importante abundar en lo que nos dice PISA y nos dicen otros autores acerca del proceso de la lectura. Todos los materiales, la siguiente, están disponibles en el portal del INE. Ustedes ya tienen los ejemplares físicos, pero bien decía Mario, no tenemos un ejemplar para cada uno de los docentes. Los tenemos disponibles ahí para que los puedan bajar y los puedan utilizar. Yo ya no tengo más que decir. Ahora voy a hacer la presentación de cada uno de los autores y voy a iniciar con el maestro Enrique Lepe. Entonces me voy a permitir dar una semblanza de él. Enrique Lepe estudió en la Normal de Maestros y es licenciado en Educación Media con especialidad en Lengua y Literatura Españolas. Es maestro en Investigación Educativa por la Universidad de Colima y actualmente cursa la maestría en Lingüística Aplicada en la UNAM. Además de su actividad como docente de educación primaria y secundaria, ha laborado en las oficinas centrales de la SEP durante el periodo 2001-2008. De igual modo, ha impartido cursos y talleres de actualización a maestros de educación básica en el ámbito de la enseñanza del español, en temas especializados del lenguaje y en la formación de lectores. Entre otras publicaciones, es coautor de los programas de estudio de español de la Reforma Integral para la Educación Secundaria de 2006 y del libro para el maestro de español de educación primaria dentro de la Reforma Integral de Educación Básica. Enrique. Gracias. Bueno, quiero agradecer al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación la oportunidad que me ha dado para la elaboración del material que hoy se presenta. Agradezco especialmente a la licenciada Antonieta Díaz y a su equipo de trabajo de la Dirección de Proyectos Internacionales y Especiales del INE, la invitación que me ha hecho y el acompañamiento que nos brindaron durante la elaboración de los materiales. Muchas gracias. Aprovecho la oportunidad para expresar algunas ideas que sustentan la estructura,
las actividades y las sugerencias didácticas que contiene el cuaderno, los textos mixtos como se leen, que ustedes creo que la mayoría tienen en sus manos. Y hago estas reflexiones en torno como contextualizando el trabajo que estoy presentando ahí. A partir del año 2000, en nuestro país se vive un auge de programas nacionales e internacionales, gubernamentales y de la iniciativa privada en torno a la promoción de la lectura. Por ejemplo, se creó el Año de la Lectura, el Programa Nacional de Lectura, se han realizado distribuciones masivas de libros en salas de lectura, escuelas y en transportes públicos. En la SEP sacó a luz un nuevo programa de estudios para la educación primaria en el ciclo escolar 2000-2001. Este auge coincide, lo pongo entre comillas, y pongo entre paréntesis, dudé en ponerle comillas a la palabra coincide porque muchos encuentran relación con, este auge coincide con la primera aplicación en nuestro país de la prueba PISA. Sin embargo, estos numerosos y enormes esfuerzos por formar lectores, término que prefiero en lugar de promoción de la lectura, tiene al menos dos rutas que suelen ir en sentidos opuestos. En las escuelas del país sigue enseñándose a leer y a escribir a los niños, haciéndoles repetir mecánicamente los sonidos de las letras, postergando y en muchos casos posponiendo para siempre la práctica de la comprensión de los textos. No obstante que los programas de estudio de 2000 que refería anteriormente contienen una innovadora definición de lo que significa leer. Leer no es simplemente, cito el programa, trasladar el material escrito a la lengua oral, o sea, no solamente hacer sonar las letras. Esto sería, dice el programa todavía, solo una técnica de decodificación. Leer, dice el programa, significa interactuar con un texto, comprenderlo y utilizarlo con fines específicos. Cuando leí este me encantó porque va más allá de decir una persona que lee es la que hace sonar las letras, sino me gustaron que tuviera 3 verbos, que son leer, significa interactuar con un texto, comprenderlo y utilizarlo con fines específicos. Esta definición, por cierto, coincide, ahora sí ya no le pongo comillas, con la que se incluía en los documentos base de la prueba PISA en el 2000. La aptitud para la lectura se define como la capacidad de comprender, emplear y reflexionar sobre textos escritos con el fin de lograr las metas individuales, desarrollar el conocimiento y potencial y participar eficazmente en la sociedad. Otra de las ideas que con frecuencia se oponen, incluso en los mismos textos oficiales, pero especialmente en la práctica educativa, es la de fomentar el uso de los libros, solo de los libros, en detrimento de otro tipo de lectura de más textos. Esa suele ser minimizada y es curiosamente la que más practicamos los ciudadanos, ¿no? Me refiero a la lectura de periódicos, de revistas, el uso de documentos oficiales como actas, credenciales, recetas médicas, etcétera. Y hay una tendencia a promover nada más libros, ¿no? Y creo que leemos más de lo otro que libros. En muchos casos también la lectura aparece como una actividad solitaria en 2 sentidos. Desligada de las actividades de escritura y de la oralidad, cuando muchos teóricos contemporáneos han destacado la importancia de considerar el desarrollo y el aprendizaje del lenguaje como una totalidad. En otro sentido, se prioriza la lectura individual y se desdeña la lectura compartida con otros, que es justo la que más practicamos en la sociedad, al comentar las noticias, revisar un texto, compartir literatura, etcétera. Finalmente, de manera más reciente, las acciones en la formación de lectores han chocado silenciosamente en un encontronazo que debiera ser estruendoso por el escándalo que implica las oposiciones teóricas y las consecuencias que en los niños y en la sociedad puede tener la medida. Se está priorizando la velocidad de la lectura en lugar de favorecer la comprensión lectora. Esta oposición se puede resumir en 2 preguntas con tesis opuestas. ¿La velocidad lectora mejora la comprensión?
o la comprensión de la lectura hace que las personas lean más rápido. Yo me inclino por afirmar la segunda, porque muchos especialistas han dado a conocer evidencias para sostener esta afirmación. Nuestro país tendrá que decidir si requiere ciudadanos que consuman aprisa los periódicos de los días o si prefiere personas capaces de distinguir y opinar sobre las diferentes tendencias ocultas o explícitas en los diarios. En realidad, lo que nos hace falta, a mi juicio, es que ampliemos el concepto de lectura y que especialistas, docentes, instituciones, promotores, formadores, etcétera, trabajemos en un mismo sentido. La lectura, el lenguaje, pues, no es un tema unidimensional, no es un asunto de moda, no es una teoría técnica superficial, es una herramienta intelectual de desarrollo personal y social, un mecanismo de igualdad y de democracia. Y dirán, ¿y qué tiene que ver esto con los cuadernos que hoy presentamos? Bueno, eso es lo que quiero, es el sustento, ¿no? El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación ha hecho, me parece, una propuesta congruente en su labor. No solo evalúa los resultados educativos, incluyendo, por supuesto, las habilidades de lectura, sino que ha diseñado y difundido materiales para valorar, lo puse en mayúsculas, para valorar las acciones educativas. Quiero referirme a los informes anuales y otros documentos que nos ayudan a comprender mejor nuestro sistema educativo. Pero también ha realizado estos magníficos materiales para apoyar la práctica educativa, que los recomiendo, que los busquen ahora que están por acá en el INE, se les dicen MAPE, los MAPE, en los que se ocupa, y también lo pongo con mayúsculas, de ofrecer a los docentes información, estrategias y reflexiones enfocadas a mejorar la práctica en los salones de clase, que, en contraste con las acciones multitudinarias y mediáticas para promover la lectura de libros, da en el meollo de la cuestión, atender con detalle, desde la minucia efectiva, la formación de usuarios de la cultura escrita, no solo de lectores. En este mismo sentido van los materiales que ha publicado cada 3 años la Dirección de Proyectos Internacionales y Especiales del INE, que dirige aquí María Antonieta. Por ejemplo, publicó PISA para docentes, que a mí lo recomiendo muy ampliamente. Después fue PISA en el aula, con estrategias específicas para trabajar textos en el salón de clase. Y bueno, la colección que ahora se presenta, que es la competencia de lectura desde PISA. Los cuadernos de esta colección, la competencia de lectura desde PISA, y aquí me disculpo por hablar en nombre de las otras autoras, pero conocí el trabajo desde que se gestó, que se iba gestando, contiene un aporte importante en el sentido de considerar la lectura y otros aspectos del lenguaje como una actividad compleja, que implica el uso de diferentes tipos de texto. O sea, es decir, aquí van a encontrar, si los abren al azar, van a encontrar que hay una página de una revista, una copia de un cartel, un folletito, porque le apuesta a estos cuadernos a una lectura más diversa, ¿no? En el sentido de qué es lo que se lee. Que implica el diferente uso de tipo de textos y de diversas estrategias que favorecen la comprensión. Aunque los cuadernos están destinados a docentes de secundaria y de preparatoria, considero que pueden ser leídos y aprovechados también por los alumnos y que además pueden ser usados por personas interesadas en encontrar estrategias, señales textuales o preguntas que ayuden a mejorar la comprensión de algunos tipos de texto y el desarrollo del lenguaje en general. Muchas gracias. Muy bien, Enrique, muchas gracias. Y sí, claro, sin duda yo creo que la apuesta es a tener una lectura crítica y reflexiva, ¿no? Promover eso en los alumnos. Bien, vamos a continuar con la maestra Isabel Gracida. Ella es profesora de tiempo completo en el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM. Ha sido consejera académica del bachillerato de esa institución y ha recibido la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, la Cátedra Especial Rosario Castellanos en el CCH y el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz en el 2011 por la misma universidad. Ha impartido diversos cursos de formación para docentes en distintas instituciones educativas del país.
En la maestría en enseñanza para la educación media superior de la UNAM, es responsable de las asignaturas de didáctica del español y práctica docente. Es coautora de diversos materiales didácticos para la enseñanza de la lengua y la literatura y actualmente es codirectora de la revista Textos, Didáctica de la Lengua y de la Literatura. Gracias, maestro. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Haciéndome eco de lo que dice Enrique, bueno, lo primero es agradecer esta invitación por una institución que tiene en sus manos, como ya se decía al inicio, no solo la gran tarea absolutamente relevante de evaluar una serie de cuestiones, sino ahora también de decir, por aquí se pueden hacer algunas de las consideraciones que toda la problemática que se da respecto a problemas tan difíciles, tan complejos, tan fuertes, tan necesarios para el avance en el país, como es el caso de la lectura, pues tienen aquí, digamos, una serie de propuestas y de consideraciones del más alto nivel. Una vez dadas las gracias, bueno, yo soy en este caso autora del material sobre textos continuos, que podríamos decir es con el que estamos más familiarizados, aunque es verdad, como dice Enrique, que luego leemos otro tipo de textos o una gran cantidad de materiales que no necesariamente se incrustarían, digamos, en esta clasificación. En este sentido, yo haría algunos comentarios generales respecto a los textos continuos y parto de que hay en este momento variadas historias de la literatura que nos podemos encontrar en muchas librerías y mucho material sobre las clasificaciones textuales que han ido construyendo los estudiosos, básicamente en los últimos 30 años del siglo pasado, y durante este siglo, que han ido generando construcciones distintas que permiten, sobre todo a los docentes e investigadores, hacerse de un patrimonio teórico y didáctico que hace posible explicar el sentido de lo que se lee en las aulas como un paso previo, a veces incluso paralelo, a lo que se lee en la vida. De acuerdo con consideraciones que funcionan para la enseñanza, quizá la premisa inicial para diferenciar los textos continuos es, o tendría que ser por naturaleza, pues decir, hay textos que son literarios y hay textos que no lo son. En términos generales, creo que la escuela no ha enseñado a leer las diferencias. Y en este sentido, cuando hablamos de estas clasificaciones y otras, de lo que se está, a lo que se está apostando es precisamente a leer las diferencias. Si nuestro alumnado lee las diferencias textuales, está conformando visiones de mundo pues mucho más de volumen, mucho más, digamos, orientadoras en sentidos que la vida le irá presentando todos los días y no digamos la propia escuela, la propia vida escolar. Entonces, digamos que a partir de una clasificación tan simple como esta, textos literarios, no literarios o textos sociales como están definidos desde la escuela primaria, se pueden establecer ya rutas de lectura y el alumnado puede identificar cuando lee este tipo de textos, pues elementos que van a estar relacionados seguramente con los usos específicos de la lengua, por supuesto, pero luego también con los propósitos que tiene cada uno de estos textos y que le van a dar pues su arquitectura, que le van a dar una construcción y evidentemente un sentido. Esta primera distinción, que en apariencia sería natural, no solo al proceso de enseñanza, sino a las lecturas que se realizan cotidianamente en la vida, no se ha enfatizado lo suficiente, haciendo que el alumnado se acerque de igual manera a un texto de historia que a un cuento, los leen en esa planitud o en una planitud que no debería ser, que
lea un texto de divulgación científica y que no haga la diferencia cuando lee una novela, o quizá lo que podría ser más preocupante, que lea de la misma manera una noticia que un poema, pese a que haya noticias poéticas también. La diversidad textual presente en todos los ámbitos de la vida diaria, tanto en lo escolar como en lo social, no se define lo suficiente y se realizan lecturas planas, sin énfasis en la orientación y en el sentido que cada texto tiene. Si además consideramos que se lee con distintos propósitos, algunos de ellos esenciales en la vida académica, como es el de aprender o el de conocer, el de interrogarse respecto a un tema o a un determinado asunto, el de indagar o el de entretenerse, entre muchos otros, las distinciones o las categorías deberían ir hacia especificaciones mucho más evidentes. En el material relacionado con los textos continuos que hoy se presenta, hay 5 propuestas de lectura de acuerdo con las premisas de clasificación de PISA para este caso. Sabemos que las clasificaciones pueden ser diversas, que recuperan el sentido de esa diversidad textual antes aludida, no solo en el sentido amplio de textos literarios o no literarios, sino también lo que se refiere a los tipos textuales y a los géneros. El gran tema es que todo se debiera leer diferente y que si se logra que el alumnado comprenda el sentido de las diferencias, leerá de una mejor manera. Así, en este cuadernillo en particular hay textos narrativos, 1 expositivo, 2 argumentativos y van en las categorías de lo que pareciera menos problemático a lo que es más complejo. Dentro de esta clasificación se deriva también la importancia de los géneros. A veces se tiende a confundir o a hacer parecer lo mismo un tipo textual que un género, y estamos hablando de cosas totalmente distintas. Entonces, en la narración hay una biografía y hay un cuento. En la exposición, en el texto expositivo, hay un artículo de divulgación científica y en el caso de los textos argumentativos hay una entrevista sobre un tema polémico que además está más que nunca vigente, que es el trabajo, la relación con las redes sociales, específicamente Facebook. Y finalmente un artículo de opinión. Las diferencias textuales adquieren más matices, más construcciones y más elementos de carácter didáctico que acompañan al profesorado en el trabajo de distinguir los propósitos con los cuales se lee, pongo entre paréntesis, y se escribe, que también ahí hay que hacer siempre las diferencias. Es evidente que las clasificaciones no son inamovibles, nos sirven para caracterizar algo, para construir, para tener un itinerario, pero no son fijas, no son inamovibles. Y en este caso habría que recordar que no hay textos químicamente puros, que podemos decir que un texto es básicamente narrativo, pero dentro de ese texto admite secuencias, por ejemplo, descriptivas, ¿sí? Y entonces lo que hay que tomar en cuenta pues es la base textual, ya luego las secuencias se podrán dar en distinto sentido. De la misma manera, un texto argumentativo puede tener en su configuración secuencias narrativas o expositivas, o un texto expositivo recurre a las descripciones e incluso alguna secuencia o inserción de carácter explicativo. Sin tomar ahora en consideración los miles de textos a los que tiene acceso el estudiante desde la red, ahí ya hay otra tarea para el INE que bueno, está seguramente ya no solo en su pensamiento, sino directamente construyéndose, cómo se lee en línea, cómo leen nuestros estudiantes en la red, ¿sí? Ahí hay todo un mundo por trabajar. Habrá que decir que la lectura es un factor, tanto en la vida social como escolar, de sobrevivencia lingüística, de sobrevivencia comunicativa, en un mundo en donde conviven diversos mensajes de distinto tipo, de distinto registro, con diversos propósitos.
Leer es decodificar, como ya comentó Enrique, en su sentido más inmediato, pero ello es el punto de partida que permite la verdadera lectura de comprensión, la que está basada en las inferencias, en inferencias inteligentes que hacen posible la lectura crítica en quien lee, donde quien lee aporta sus saberes a los saberes que promueve con su texto un determinado autor. El diálogo que se establece entre el lector y el texto solo es posible mediante la cooperación del lector en el momento que actualiza lo que recibe desde el texto, en el momento en el que construye un significado de lo leído, al aportar saberes previos, incluso saberes implícitos, que le permiten interactuar con la geografía del texto, seguir sus indicaciones, advertir su intencionalidad, organizar los elementos que lo componen, aportar las propias habilidades. El proceso de lectura entonces requiere de un conocimiento consciente de lo que se debe hacer en cada momento de la lectura. Desde una perspectiva didáctica es central reconocer que una actividad personal, que es una actividad personal que construye colectividad y desde luego ciudadanía. La invitación ahora es al profesorado para que lea estos materiales, materiales que, digamos, se fincan en que encuentren, digamos, itinerarios de lectura, itinerarios que no son únicos. Estas son propuestas, lo que dijo ya muy bien Antonieta, no hay recetas. En la lectura, como en la escritura y como en muchas cosas en la vida, no hay recetas. ¿Por qué? Porque estamos ante esa diversidad de quien lee, de quien escribe, de quien define una circunstancia. En ese sentido, la invitación es a que tomen en cuenta esto que son propuestas, que son orientaciones, y a partir de ello realicen con su creatividad y su buen hacer en las aulas todo lo que hay que hacer, que es mucho y que seguramente será muy valioso. Muchas gracias. Gracias, maestra. Y sin duda la maestra nos ejemplificó los diferentes tipos de textos que ella incluyó en su material y creo que es muy importante acotar y decir que son textos de la vida real, son textos que se tomaron de un periódico, de una revista. Hay un texto que habla de, si ustedes revisan su cuadernito, esa película de Ratatouille, ¿no? Que aprovechan al personaje para incluirlo en este artículo que está en la revista Cómo ves, pero también hay una entrevista, como bien decía la maestra, hay un artículo de debate, en fin, se dan cuenta, ustedes pueden ver estos textos que son a los que nos exponemos y se pueden exponer los estudiantes y tienen que llegar a conocer la manera de cómo comprenderlos y cómo llegar a hacer esta lectura que habíamos dicho que tiene que ser crítica, reflexiva y llegar incluso hasta evaluar. Bien, voy a seguir ahora con la maestra Eleonora Chugar. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Católica del Uruguay y maestra en Creación Literaria por la Universidad de Texas. Su experiencia docente incluye la formación de profesores de español y la enseñanza de este idioma a hijos de migrantes mexicanos en los Estados Unidos, así como la impartición de la asignatura Creación Literaria a nivel de licenciatura. Es coautora de libros de texto a nivel secundaria y bachillerato en diversas editoriales. Ha trabajado junto con la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM en la coordinación académica y el codiseño de cursos presenciales y diplomados a distancia para la actualización de maestros de primaria y secundaria en la asignatura de español. Hola, buenas tardes, gracias por estar aquí. Siempre me emociona mucho ver el interés de los docentes y directivos por solucionar esto que en realidad es un problema.
Voy a tratar de no ser muy dramática, pero sí estamos ante un problema. Y antes de hablar de ese problema, quiero agradecer al INE no solo por la confianza para invitar a hacer el folleto sobre textos discontinuos, sino sobre comprender que su labor evaluativa no es solo cuantitativa para describir en números cómo está la realidad de México a nivel de educación, sino comprender que la evaluación tiene una función formativa y estos materiales para los docentes son una expresión de ese objetivo que también tiene el INE, y lo celebro mucho y me siento orgullosa de ser parte de ellos. Para complementar un poco las aportaciones de Enrique e Isabel, que me parece interesante porque como cada quien enfocó un poco el tema, no solo abordamos textos con formatos diferentes, sino que lo abordamos ahora en nuestras participaciones desde diversos enfoques. Enrique habló al principio un poco de cómo los programas del gobierno enfocan el problema de la competencia lectora. Isabel habló también un poco de las complejidades mismas de la competencia lectora y de leer la diversidad de textos, y yo quiero hablar de otra faceta del problema, cómo son los estudiantes, ¿no? Que son de hecho con quienes trabajamos. Los estudiantes hoy no leen como nosotros leíamos cuando teníamos la edad de ellos. Los estudiantes de hoy no leen así porque la sociedad de hoy no es igual a cómo era la sociedad 30 o incluso 20 o incluso 15 años atrás. La sociedad de la información, todos sabemos, va a paso acelerado, hiperacelerado, a la velocidad de la luz, y esta sociedad de la información lo vemos diariamente, cambia, muta, y actualmente estamos viviendo lo que se denomina la convergencia tecnológica. Ya muchos seguro escucharon este término. ¿Qué es la convergencia tecnológica? Es cuando un aparato como involucra distintos formatos. Entonces yo en este aparato puedo leer una novela, puedo ver una serie de no está tan buena, pero pónganle ustedes que sí. Y muy a propósito, pedí a Telcel que no me conecten a internet, por Dios, porque si no es mi perdición. Pero este aparato, si yo quisiera, podría permitirme ver películas, leer novelas, escuchar podcast, además de mandar mensajes de textos, hablar por teléfono a Tumbuctú y lo que sea. Eso es la convergencia tecnológica. Esto o la computadora lo mismo, o la televisión. La televisión uno puede usarla como computadora, navegar a internet en la televisión, ¿no? Eso es la convergencia tecnológica. ¿Por qué estoy hablando de esto si estamos hablando de lectura? Porque la convergencia tecnológica ha modificado el modo en que leemos nosotros, obviamente, pero nuestros estudiantes, que son estudiantes nativos digitales y que ya eso es parte de su naturaleza, vivir en esta convergencia tecnológica. Entonces, los estudiantes no leen igual. Es más, varios estudios se han hecho en que los estudiantes, y sí estoy hablando de México, yo sé que ya me va a salir alguien luego a decir, ¿y qué pasa con los estudiantes de grupos sociales carenciados o los que viven en la sierra? No, ya hay estudios estadísticos, por ejemplo, la encuesta nacional de juventud del 2005, que dice que los estudiantes, los jóvenes, perdón, de 14 a 29 años, de todos los grupos sociales, el 74% de ellos, una amplia mayoría, saben usar la tecnología, tengan o no internet de banda ancha en su casa, porque están los cibercafés, porque están los amigos que sí la tienen, porque están los recursos del Estado o los recursos privados, ¿no? Entonces sí, estamos hablando de la amplia mayoría de la sociedad. Estos estudiantes, varios estudios han determinado que ya no diferencian
entre leer, ser lector, ser espectador y ser internauta. Estos estudiantes no conciben a la lectura del texto continuo, discontinuo, mixto, como algo separado de la lectura del hipertexto, de el video, porque son estudiantes multihabilidosos, personas, más que estudiantes, son personas multihabilidosas, el multitask. Tienen 80 pantallas, las minimizan, están chateando, al mismo tiempo ven una película, la paran, checan el Facebook, escriben un Word, hacen la tarea en Excel, van el PowerPoint. Eso es la realidad de hoy. Entonces, cuando dije que no quería ser dramática fue porque, imagínense, o sea, no solo tenemos programas nacionales que no están logrando su objetivo, como dijo Enrique, no solo tenemos toda la complejidad que ya mencionó Isabel respecto al texto en sí mismo, sino que tenemos a unos estudiantes que viven esta realidad con la tecnología. ¿Qué sucede? Esta realidad influye en el flujo, el aceleramiento de la información, la constante y simultánea circulación de información, de textos, de todo tipo de formato, en este sistema multimedia que ya hablé. Esta realidad hace que la información, por lo tanto, sea fragmentada y, por lo tanto, superficial por su exceso. Esto necesariamente, además de influir en el multitasking, que es un proceso cognitivo que llevan a cabo los estudiantes, este proceso cognitivo influye en cómo es la información. Entonces, los estudiantes acceden a la información que es fragmentada y es superficial porque es mucha, entonces tienen problemas obviamente de concentración por este mismo multitask. Entonces, vamos a ponerlos a leer la 100 años de soledad. O sea, es difícil. Ustedes mismos, yo, que ya tengo más de 35, se me dificulta leer textos continuos. Es más, los textos discontinuos que tienen una organización no lineal en la página, como son los anuncios publicitarios, la línea de tiempo, hay veces que ando tan acelerada que hasta se me dificulta comprender el sentido global de ese mismo texto, que podría ser un texto fácilmente interpretable. A eso nos estamos enfrentando, a esa realidad. Entonces, para no ser catastrofista voy a decir, estos materiales didácticos pretenden y creo que tienen una propuesta para abordar esta problemática. No vamos a decir que la van a solucionar, pero la única manera de solucionar un problema es enfrentándolo y haciendo algo para cambiarlo. Entonces, ante estos estudiantes que tienen problemas de concentración y que están acostumbrados a manejar información de forma acelerada, información fragmentada y superficial, son estudiantes a la vez que tienen problemas para tener una capacidad de análisis y para tener una capacidad crítica, por la misma falta de concentración. No solo por la tecnología, también luego están los temas hormonales, la vida, la familia, X. Entonces, como docentes, y estos materiales hacen una propuesta, primero proponen textos que sean cercanos a sus intereses, tanto por temáticas como formatos. Por ejemplo, los textos discontinuos son textos que en la sociedad actual tienen una mayor preeminencia, porque los medios de información los difunden de forma constante. La publicidad, la infografía, es un recurso que para esta sociedad de la información es muy útil, porque al tener componentes fragmentados de información no lineales y visuales, son muy adaptables a esta realidad que vivimos hoy en día. Y por suerte, el sistema escolar cada vez más los ha incorporado, tanto en el programa educativo como en el aula, ¿no? En la actividad diaria del aula. Estos materiales didácticos lo que proponen es entonces textos que están cercanos en tema al interés de los estudiantes y a su realidad. ¿Por qué hablo primero de esto? Porque no se puede desarrollar la competencia de nadie que no esté interesado en leer o de nadie que no esté frente a un texto. Entonces, primero tenemos que lograr que el estudiante se ponga frente al texto, ¿no? Para que lo pueda comprender. Entonces, la mejor manera de fomentar este interés es presentándole textos que sean interesantes. Eso es lo primero
el primer criterio que los 3 autores seguimos para la selección de textos, y en el caso del material de textos discontinuos, se eligió una línea de tiempo sobre la cultura nahua, luego se eligió un anuncio publicitario de una sala nueva de un museo de la UNAM, luego se eligió una gráfica estadística sobre una temática que tiene que ver con la realidad de México, luego se eligió la línea de tiempo, la gráfica, el anuncio, luego el formato de solicitud de beca, que tiene que ver con un texto que necesitan conocer porque es un texto que usan en su vida diaria. Esos formatos además sirven de modelo para todos los formatos que van a tener que llenar, formato de empleo, formato para abrir una cuenta bancaria. Es un modelo en general para textos que tienen que ver con su vida diaria. Y por último, una infografía que se puso al final porque es uno de los textos más complejos por el tipo de información y porque tiene como información en conflicto. Entonces permite un grado de análisis, trabajar con un grado de análisis de mayor nivel de complejidad. ¿Cómo están diseñadas estas estrategias y qué es lo que se pretende con ellas, estas estrategias didácticas? Una vez que hemos interesado a los estudiantes, ojalá que sí, que los hayamos interesado en leer, uno de los problemas que tenemos que atacar es esto que yo hablaba de la falta de concentración, la falta de capacidad de análisis, falta de capacidad crítica. En estos materiales les brindamos actividades, información, estrategias didácticas que les dicen cómo pueden uno leer, porque lo que le pasa a los estudiantes muchas veces es que no comprenden los textos porque no saben realmente cómo acercarse a los textos. Entonces aquí se brindan herramientas para que los docentes puedan orientar al estudiante cómo hacer. Primero una lectura global que permita acceder y recuperar información, luego una segunda lectura que permita integrar e interpretar esa información, y una lectura final que ya permita un análisis, una evaluación y una reflexión de la información del texto y su vinculación con información fuera de y vinculada con la realidad. Esto es más o menos la estructura del material. No es un material fácil, al propio docente le puede resultar difícil. Yo les sugiero que, así como se les sugiere que a los estudiantes les digan que hagan un proceso de lectura en varias etapas, ustedes también exploren este material así. Primero pasen las páginas, vean de qué va, luego ya vayan texto por texto, vean su estructura, cuál es más o menos su contenido, entiendan, si no hay palabras que no comprendan, se buscan, porque hay bastantes términos disciplinarios y conceptuales que tienen que ver con varias disciplinas, y luego ya ver cómo aplicarlo en el aula, ¿no? Estos son modelos de trabajo, obviamente pueden usar estos, pero son modelos para que puedan ustedes hacer su propia planeación. No va a solucionar, yo sé que no va a solucionar esto, lo que estamos enfrentando como sociedad, pero creo que es un pequeño paso que puede hacer que los estudiantes capaz que se acerquen un poco más al texto, no solo para que los comprendan, sino que ese sea un primer paso para que sepan cómo usarlo, para que sepan cómo aprender de ellos, cómo disfrutarlos también, y sobre todo para que sepan que la lectura es una manera de aprender a saber vivir. Espero que realmente sí los puedan emplear y usar y sacarles provecho, y cualquier duda, pues estamos a sus órdenes, ahí están nuestros correos electrónicos para que puedan estar en contacto y en diálogo para cualquier duda que tengan en el futuro. Muchas gracias.